Ben apenas emitió sonido alguno. Me avisaron las computadoras, las sirenas ensordecedoras y las luces parpadeantes. Ni siquiera había logrado salir de mi saco de dormir cuando mi reloj inteligente se iluminó con media docena de mensajes sobre fallas del sistema. Astronauta 1, fallo del monitor de frecuencia cardíaca. Astronauta 1, fallo del sensor de respuesta galvánica de la piel. Astronauta 1, fallo del monitor de consumo de oxígeno. La situación me cayó encima solo cuando ya estaba sacudiendo al inerte Ben, ojos en blanco hacia atrás, sangre acumulándose en sus orejas como gelatina roja. La viscosidad, la masa, la ausencia de gravedad. Con solo verlo, sentí náuseas. El centro de control de misión. El CC me diría más tarde que Ben murió de un aneurisma, un caso en 1.000.000, una muerte absurda que, por circunstancias del destino, ocurrió en una órbita terrestre baja. ¿Y ahora qué?, pregunté. Cuando el pánico disminuyó y finalmente me di cuenta de la realidad de mi situación, el CCM me envió un documento rara vez utilizado y clasificado que detallaba lo que tenía que hacer. Los cadáveres representan una amenaza única en condiciones de microgravedad, explicaba allí. Todo el desorden se convierte en caos. Lo sólido se vuelve líquido. Lo líquido se convierte en gas. Lo primero que debía hacer era poner el cuerpo de Ben en un lugar sin oxígeno y con un frío glacial. Un lugar donde no representara un peligro ni para sí mismo ni para mí. En aislamiento, pero donde pudiera recuperarse fácilmente. La conclusión era obvia. Supe lo que propondrían incluso antes de llegar a esa parte de las instrucciones. Que en todo pasó tan rápido que Ben aún estaba caliente. Cuando lo metí en una bolsa especial diseñada para el vacío del espacio, esperaba que empezara a protestar mientras yo tiraba de sus extremidades rígidas y doblaba sus articulaciones hinchadas. En cada paso del proceso, en cada cremallera, cada velcro, tuve que recordarme que él no se quejaría. Parecía algo íntimo, pero no lo era. Se necesitan dos para la intimidad. En ese momento, Ben era solo un trozo de carne. La caminata espacial en sí es algo inimaginable. La bolsa con el cuerpo de Ben se infló en el vacío y tuve un deseo instintivo de cancelar todo lo que había hecho. Allí adentro había un cuerpo, y entre el cuerpo y el espacio abierto no debería haber una barrera tan frágil. Al tocar la bolsa, todavía podía sentir a Ben a través del material delgado como el papel, la curva de un codo, el bulto de la nariz. Para cuando llegué al lugar indicado, su cuerpo ya parecía frágil. Técnicamente, asegurarlo en la estación resultó bastante simple, pero dejarlo allí iba en contra de todos mis instintos. Después de eso, fingir que iba a volver se volvió imposible. Un día después, comencé a empacar sus cosas. Había cierta catarsis en ello que me calmaba. Fui inventariando sus pertenencias con cierto distanciamiento. En su mayoría eran cosas sosas y poco interesantes. Fotos de su perro, un libro de Michael Shea, un diploma de honor de la NASA que recibió a los 10 años. Descubrí un cometa, me dijo la primera vez que nos conocimos, con un telescopio en el patio trasero. La NASA incluso le permitió nombrarlo. Así supo que quería ser astronauta. Lo llamaba su vocación. Ben era exactamente así. Un verdadero Boy Scout, un hombre sin aristas. Uno pensaría, dada nuestra historia, que éramos unidos. Dos hombres seleccionados en base a profundos perfiles psicológicos. Juntos simulamos varias misiones a Marte, 2 en la Tierra, 1 en el espacio y todas estrictamente clasificadas. La siguiente iba a ser una misión oficial a Marte y entonces el proyecto se desclasificaría. Pero la clave para que 2 personas trabajen juntas durante casi 1 año en total aislamiento no es encontrar a 2 amigos inseparables, sino a 2 personas que no se saquen de quicio, ni odio ni amor, 2 hombres que se sienten cómodos estando solos, pero que al mismo tiempo no se irritan mutuamente.
Durante todo ese tiempo, Ben y yo nos conocimos bastante bien, pero no nos convertimos en hermanos de armas. Trabajábamos muy bien juntos, precisamente porque nuestra amistad no tenía profundidad. No había nada en juego, nada por lo que discutir. Para mí, Ben era un buen tipo, pero nada más. Creía que era simple y transparente hasta la médula, sin oscuros secretos, sin problemas reales de los que valiera la pena hablar. El diario lo cambió todo. Estaba pegado con cinta adhesiva en el interior del panel de la computadora de su estación de trabajo. Debió haberlo escondido cerca de sus cosas, lejos de miradas indiscretas, pero de forma que fuera fácil de alcanzar. Bordes gastados y páginas amarillentas, como algún artefacto antiguo, lo último que esperaba encontrar en una estación espacial. Casi confundí su cubierta de cuero con una Biblia personal, y uno de esos tomos desgastados que un predicador agita, gritando maldiciones al diablo. Pero por dentro, todo estaba escrito a mano, y no se parecía en nada a las sagradas escrituras. Garabatos, figuras, frases repetidas y desarmadas, algunas incluso en código binario. Parecían los desvaríos de un niño o de un loco. Pensé que tal vez era algún ejercicio de atención plena, dibujar sin pensar para aclarar la mente en momentos de estrés. Pero eso no explicaba por qué lo había escondido y por qué los números y las páginas parecían extrañamente sistematizados. No sé cómo describirlo con exactitud. Solo puedo decir que daba una vaga impresión. Todo esto tenía sentido para quien lo escribió. En el transbordador, cada gramo cuenta. Lo que llevas contigo no puede ser basura al azar, agarrada a última hora. Ben tuvo que haber obtenido permiso para llevar este diario. Supongo que mantuvo su contenido en secreto. Una sola mirada a lo que escribía y al final del día lo habrían enviado a una evaluación psiquiátrica. Pero las dimensiones y el peso del libro debieron haber sido registrados y tomados en cuenta. No pudo llegar a la estación por accidente, así que supe de inmediato que Ben lo necesitaba para algo. Lo estudié durante más de una hora, intentando descubrir exactamente para qué, hojeando página tras página, mirando filas de números, extraños fractales, algo que parecía una mezcla entre un ojo y el dibujo de un átomo de un libro de texto, considerando cómo su caligrafía y habilidades de dibujo cambiaban a lo largo del libro. Comencé a sospechar que lo llevaba desde la infancia, lo que añadía otra capa al creciente misterio. Y pensé que nunca entendería la esencia de este libro, hasta que, aproximadamente a las 3/4 partes, me topé con otra página llena de filas de números. Solo que esta vez, una de las líneas estaba subrayada, y al lado, con una letra irregular y furiosa, había garabateada una sola palabra, la única palabra en inglés, y de hecho en cualquier idioma humano, en todas esas páginas, lo único escrito de manera que un humano vivo pudiera comprender. Solo esa palabra me dejó paralizado y me heló la sangre. 1703, 1804, 2636, aneurisma. La sospecha que se apoderó de mí era como un tipo de locura. Al revisar los datos del biomonitor de Ben, me repetía que me había vuelto loco, que había que estar loco para siquiera considerar semejante idea. Pero la información, registrada por varios instrumentos independientes, lo confirmaba. A la hora exacta de la muerte de Ben, 17 de marzo de 2018, 4 horas, 26 minutos y 36 segundos. Creo que no me moví durante unos buenos 15 minutos. Después de eso, solo mirando los datos, mientras mi mente intentaba asimilar este hecho colosal e increíble. Ben sabía que iba a morir. Por supuesto, intenté encontrarle una explicación lógica. Cualquiera lo haría. Se me ocurrieron media docena de razones por las que escribió lo que escribió. Ninguna de ellas me consolaba, aunque encajaban más o menos en una visión racional del mundo. Tomemos, por ejemplo, la idea de que Ben se suicidó en ese momento exacto
para cumplir alguna profecía que él mismo había garabateado días o incluso horas antes. ¿Había algo de bueno en eso? ¿Qué significaba para mí, dejando a un lado los matices logísticos? ¿Qué veneno se puede calcular al segundo exacto? Supongamos que lo hizo. Quedaba la escalofriante pregunta, ¿para qué? Y no veía ninguna respuesta tranquilizadora. Naturalmente, leí el libro de cabo a rabo buscando nuevas pistas. Ojalá no lo hubiera hecho. Al final, encontré otra palabra, esta vez más cerca del final del diario. Otra fecha y hora, 6 semanas en el futuro. Y otra palabra, tortuosa, grabada en el papel con una mano torpe. Combustión, acceso denegado. Me mordí el labio y respiré hondo. ¿Qué hay de la integridad de la estación?, pregunté. Según las cámaras externas, no hay problemas, respondieron. Oigo que algo golpea el revestimiento, les dije. Las cámaras no muestran nada. Precisamente por eso necesito salir y mirar, escribí. Es difícil discutir con una computadora. No puedes incinerarla con la mirada. El CCM podría haber organizado videollamadas fácilmente, pero la verdad es que necesitaban esa distancia. Es más fácil decir que no. Una caminata espacial en solitario es increíblemente peligrosa, respondieron rápidamente. Los micrófonos en el casco de la estación no registran nada sospechoso, solo impactos habituales de basura espacial, nada que corrobore el informe de golpes en el exterior. Permiso para caminata espacial denegado. No respondí nada, solo cerré la pantalla, preguntándome si estaban siendo del todo sinceros conmigo. Ese golpeteo que iba y venía en los últimos días era inconfundible, incluso por encima del zumbido de todas esas máquinas y motores. Las estaciones espaciales son ruidosas, hasta nos dan tapones para los oídos para lidiar con eso. Pero fuera lo que fuese lo que había ahí afuera, por alguna razón sonaba más fuerte, o tal vez, dadas las circunstancias, yo simplemente estaba reaccionando de manera exagerada a la idea de que había algo allí afuera. Era innegable, me volvía loco, uno de esos sonidos que no puedes ignorar, como el goteo del agua en el baño a las 3 de la madrugada. Toc, 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 toc. A primera vista, ningún sistema, pero tal vez había algo oculto en ello, algún significado o lógica, algún patrón que el cerebro capta y no puede soltar. ¿Cómo pudieron no captarlo los micrófonos? Cada vez era más difícil dormir. A veces me parecía que la estación estaba sometida a una especie de presión oculta. Los materiales se congelaban y se calentaban de manera desigual. No hay atmósfera, no hay conductividad térmica. Bajo los rayos del sol, todo se vuelve incandescente. Claro, los objetos se calientan y se enfrían a valores extremos. Para todo lo que está en el espacio, por supuesto, esto es rutina. Pero eso no me impedía pensar que la estación no era más que un montón de metal que podía desmoronarse, agrietarse, rasgarse, doblarse y estirarse. Es como ver cómo tiembla el ala de tu avión en una zona de turbulencia, un recordatorio desagradable de que solo eres un mono en un juguete sofisticado. ¿Y si algo se ha desprendido? Algo, al principio, me aferré estrictamente a esta versión, preguntándome, ¿y si se ha soltado alguna antena, correa o trozo de metal y ahora está golpeando contra el revestimiento? ¿Eso sería malo? Pero, por supuesto, en realidad, estaba pensando en algo completamente distinto. Sobre esto, le escribí al CCM una y otra vez, pero en mi cabeza rondaba el pensamiento. ¿Y si, de alguna manera, él se desató? Y eso no suena tan estúpido, ¿verdad? Esa bolsa, especialmente diseñada en la que yacía, esa misma que debía purgar los gases de la descomposición manteniendo la integridad del cuerpo, era completamente nueva, impecable. ¿Saben cuántas veces se había probado? Ninguna. Absolutamente ninguna vez. Ben fue el primero, así que, por supuesto, la bolsa podría haberse aflojado.
El hecho de que sea tecnología espacial no significa que sean perfectos. Estaba atado afuera como un árbol de Navidad en el techo de un sedán familiar. Pensaba que tal vez una de las correas se había roto y ahora estaba golpeando contra el costado de vez en cuando. No importa que no haya nada afuera que pueda causar tal turbulencia, ni aire, ni viento. Si se hubiera desatado, simplemente habría flotado un poco más lejos. Pero algo estaba haciendo ese sonido, y yo estaba casi constantemente ansioso de que fuera él. El único problema era que tenía cámaras, muchas cámaras, y todas y cada una de las veces mostraban lo mismo. La bolsa, casi inalterada desde que la vi en persona, estaba ajustada y firmemente abrochada al casco de la estación. Esto debería haberme tranquilizado, debería haberlo hecho, pero no fue así. Había algo afuera golpeando el revestimiento. A veces empezaba, a veces se calmaba. Ningún sistema, ninguna razón, ninguna conexión. Un golpeteo que aparecía y desaparecía, como si eligiera los momentos para atormentarme más. Dormir era difícil por muchas razones. El golpeteo por sí solo era suficiente, pero últimamente mis pesadillas habían tomado un rumbo extraño. Oscuras, frías, en ellas estaba atrapado en una película asfixiante. Un frío glacial, una agonía incesante, un intento furioso por liberarme de ese vacío negro de la pesadilla. Como todos los sueños verdaderamente horribles, dejaba una huella en mis pensamientos durante el resto del día, y cada vez era más difícil sacudirse esa ilusión. Intentaba soportarlo, compartimentarlo en mi mente, tomar mi agitación mental, meterla en una caja, escribir loco en la tapa y sentarme meciéndome de un lado a otro, esperando a ser rescatado. Y esa era una opción, una buena opción, pero había una palabra corta que me impedía acurrucarme en un rincón e ignorar mi propia locura. Combustión. Cuando el CCM me comunicó la fecha de llegada del transbordador, me rompí la cabeza mucho tiempo. ¿Acaso no era todo esto un gran experimento? Todas estas increíbles coincidencias, su magnitud, ahora me enviaban mensajes y el asunto tenía 3 signos de exclamación, como si el operador de comunicaciones al otro lado no pudiera esperar a dar buenas noticias por una vez, permitiendo que su profesionalismo flaqueara. Finalmente, habían organizado que un transbordador me recogiera después de dejar a la tripulación en la EEI. Fue suerte que llegara tan pronto. Un brillante movimiento logístico les permitió sacarnos a Ben y a mí de forma discreta. Me dijeron que estuviera muy agradecido, pero yo estaba simplemente abrumado. La fecha coincidía con la que había escrito Ben. Considerando el tiempo de viaje, entraría en la atmósfera de la Tierra en el segundo exacto en que llegara y pasara el momento profetizado. El momento perfecto para un error. Un escudo térmico desplazado, un motor encendido a destiempo, algo que cualquier cosa podía salir mal y volaría hacia mi muerte en un tubo de metal en llamas, perfecto para la combustión. Si era Ben el que golpeaba afuera, quería saberlo, necesitaba saberlo. Yo era una persona racional, un escéptico. No creía que en el mundo natural pudiera existir alguien capaz de predecir su muerte al minuto o segundo exacto, del mismo modo que no creía que pudiera predecir la mía. Pero solo soy un animal, hecho de carne, vulnerable, un nervio expuesto en un mundo de rocas afiladas, y no me gusta arriesgarme. Esa palabra, combustión, no era un accidente, no era obra del azar. Allá arriba, en el vacío, rodeado de oxígeno puro, el fuego era una amenaza constante. Las cortas cadenas de números de Ben acechaban ominosamente en mi conciencia. Tenía que asegurarme de que todo estuviera en su lugar. Asegurarme de que no hubiera errores. Si esto era una predicción que me negaba a tomar al pie de la letra, tal vez podría sacar provecho de ello. ¿Qué podía hacer Ben frente a un aneurisma? Nada, pero la combustión, el fuego, un accidente.
Eso se puede evitar siempre que todo esté en funcionamiento, siempre que todo esté donde debe estar. ¿Qué podía saber el CCM? Cámaras y operadores remotos. Eso no es suficiente. En esta lata no había nadie más que yo. ¿Para qué enviar humanos al espacio si no se va a confiar en sus instintos y juicio? Necesitaba saber qué hacía ese sonido. Necesitaba salir. El CCM se dio cuenta demasiado tarde. Ya estaba en el traje espacial y la esclusa de aire había comenzado el ciclo de despresurización cuando lo entendieron. Elegí bien el momento, a mitad de mi turno de mantenimiento. Les dije que quería inspeccionar el traje, asegurarme de que todo estuviera en orden. Por eso no se dieron cuenta de inmediato de lo que estaba tramando. Técnicamente, podían detener el proceso en cualquier etapa, podían hacer cualquier cosa desde su lado, pero amenacé con encender el control manual que los aislaría de esa parte del sistema. Declararon que a mi regreso me llevarían a un consejo de guerra, pero la amenaza era ridícula. Para mí, había más en juego que un tribunal militar. Al final, retrocedieron. ¿Saben lo difícil que es construir en secreto una estación espacial? Eso era lo principal. Si la caminata espacial no salía según el plan y yo moría, la estación seguiría allí. Un activo de $1.000 millones esperaría la próxima misión ultrasecreta. Lo que estaba en juego era mi vida, no la de ellos. Me resigné a ello. Debido a la falta de tiempo, el CCM también tuvo que resignarse. Para cuando la escotilla finalmente se abrió y pude salir con cuidado, rodear el borde y aferrarme al casco exterior de la estación, ya se habían conectado a las cámaras y me guiaban hacia el objetivo. Pero para mí, en ese momento, todo eso era solo ruido de fondo. Sus voces y señales cortas, los datos constantemente actualizados sobre la temperatura del traje y la distancia al casco de la estación, carecían de sentido. Todo lo que importaba era el sonido. Toc, toc, toc. Para entonces, estaba nervioso, o para ser honesto, tenía miedo. El espacio está lleno de extremos, no solo de temperatura, sino también de luz. Aquí, las sombras son enormes y extrañas. Entras en la sombra de la Tierra y sales de ella como si pasaras la mano por delante de un proyector. Y las sombras que proyectas y lo que te rodea es una oscuridad muy particular. La estación, con sus innumerables tubos y cables, estaba cubierta de sombras insondables, de siluetas largas y distorsionadas de origen incomprensible. A veces miraba esa oscuridad y me preguntaba si había algo allí o si la estación simplemente había sido cortada por la mitad por alguna fuerza cósmica desconocida. Parecía que de alguna manera podía caer allí y desaparecer para siempre. En una situación normal, lo habría considerado hermoso. En el pasado, las caminatas espaciales eran para mí algo parecido a una experiencia religiosa. Ahora se sentía igual de profundo, pero por razones completamente diferentes. Sentía la mirada de alguien sobre mí. Intentaba ignorarlo, pero cada vez era más difícil. Miraba por encima del hombro de vez en cuando, pero me estaba alterando constantemente por cada pequeño golpe o vibración que sentía en el casco de la estación. Para cuando llegué al lugar donde había atado el cuerpo de Ben, estaba al borde de un ataque de pánico. Toda esa parte de la estación estaba sumida en la oscuridad, una oscuridad en la que no se podía ver un carajo. Solo la voz desde el CCM, anunciando que había alcanzado mi objetivo, me hizo saber que Ben yacía a 1 metro de mí. Bajo su dirección lo encontré, y cuando la luz de mi linterna cayó sobre la bolsa, vi la tela metálica brillar por el hielo. Al tocarla, sentí el cuerpo congelado de Ben en su interior, duro como una piedra. Lo empujé, pero no se movió ni 1 milímetro. Las correas que lo mantenían en su lugar seguían allí, tan firmes como siempre. ¿Qué más puede estar haciendo ese sonido?, pregunté. ¿Hay una opción? La voz anónima al otro lado sonaba contenida, pero así era
desde que murió Ben. El CCM siempre hablaba como si no estuviera contando toda la verdad. ¿Cuál? No sabemos al 100% cómo se comportarán los cadáveres ante los cambios de temperatura en el vacío. Es evidente que las partes del cuerpo se congelarán y se expandirán, en particular los líquidos. En este momento, la bolsa tiene una gran área de contacto con el revestimiento metálico. Según una teoría, la sangre podría congelarse y sublimarse a medida que cambia la temperatura de la superficie debajo de ella. Miré la bolsa e hice una mueca. ¿Y cuánta sangre hay exactamente? No podemos decir con certeza cuánta se ha filtrado del cuerpo. Está claro que la tarea de la bolsa es contenerla hasta el regreso. Con la ayuda de los instrumentos de la estación, lo podemos confirmar que la temperatura del panel sobre el que se encuentra está muy por debajo de cero. Todo debería estar, por así decirlo, en un estado manejable, en forma sólida. Lo más probable es que sea un gran coágulo, respondieron, y luego, después de una pausa, agregaron: «Usted mismo lo quiso. Ya que está afuera, sería un desperdicio de recursos no examinarlo hasta el final. Debe mirar dentro». Claro, yo lo quería, ¿verdad? Satisfacer mi curiosidad morbosa, lidiar con los locos pensamientos en mi cabeza que me impedían dormir y llenar de pesadillas las pocas horas de sueño que me quedaban. Ahora, en el umbral, me di cuenta de que estaba tan aterrorizado que incluso mover un brazo requería un gran esfuerzo, y sin embargo, no tenía otra opción. Tenía que llevar el asunto hasta el final. La bolsa se abría con una cremallera especialmente diseñada. Ningún sonido, pero sentí los clics de los dientes separándose. Es estúpido, pero cuando abrí la solapa, podría haber jurado que un hedor espantoso me golpeó. No duró más de un par de segundos, pero fue tan distintivo que me di la vuelta y cerré los ojos. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Poder de sugestión, me dije de nuevo, abriendo los ojos. Eso es todo, nada más. Sin aire, sin sonido, sin olor. Respiré profundamente un par de veces, tratando de no permitir que este incidente me desestabilizara aún más, y miré dentro de la bolsa. Inmediatamente, varias personas que veían la transmisión de video jadearon, y yo emití un sonido bastante lastimero, un cruce entre un gemido y un grito. Esperaba algo, Dios mío, en el peor de los casos, esperaba algo como los muertos vivientes. Piel azulada, carámbanos en las pestañas, como un cuerpo encontrado en el Ártico. Pero Ben se había transformado. Enormes fragmentos irregulares de sangre congelada salían de sus ojos, orejas y boca. Su mandíbula estaba dislocada en un ángulo antinatural debido a un carámbano del tamaño de mi antebrazo que sobresalía de ella. Tenía el cuello roto, el torso destrozado, tiras de carne colgaban como jirones y las manos estaban clavadas en su propia cara con unas extrañas uñas amarillas. Incluso habían dejado surcos en la piel. «¿Qué es esta mierda?», pregunté, sin dirigirme a nadie en particular. Y solo entonces me di cuenta de que en el CCM habían estado hablando entre ellos todo este tiempo. Fallo de la bolsa, presión imprevista, cambios de temperatura. No, a esto no es normal. No finjamos que esto es normal, chicos, espeté, cortando su charla, tras lo cual se hizo el silencio. ¿Por qué tiene las manos tan torcidas? Espasmos musculares, posiblemente causados por, lo que provocó una reacción tan inusual en su sistema circulatorio. Tal vez por eso sus manos fueron atraídas hacia su rostro. Tiene arañazos en las mejillas, respondí, piel debajo de las uñas. ¿Estamos completamente seguros de que estaba muerto cuando lo saqué aquí? Una docena de voces alarmadas que se interrumpían, tratando desesperadamente de evitar cualquier asomo de responsabilidad, me dijeron que no, que eso era imposible.
Pero al mirar el rostro desfigurado de Ben, no pude evitar sentir un poco de duda. Estaba a punto de preguntar qué debía hacer a continuación, cuando el sol salió sobre la estación. Con la diferencia de la Tierra, aquí no fue un amanecer suave. Se encendió como si alguien hubiera accionado un interruptor. Afortunadamente, el traje espacial pudo reaccionar antes de que la luz me cegara, pero la temperatura comenzó a subir rápidamente. Observé cómo, con la llegada del calor, algo debajo de la piel de Ben comenzaba a retorcerse. Eso sí que definitivamente no era normal. Por el momento, no podemos dar explicaciones adicionales. Las imágenes que nos está transmitiendo están siendo analizadas por un panel de expertos, informó el CECM, algo apresurado y mecánico, como si el hombre al otro lado estuviera reprimiendo el pánico. La orden actual es tomar muestras, sellar la bolsa y regresar a la estación. ¿Están seguros de que debo llevar esta porquería adentro? Se oyó un murmullo incomprensible, después de lo cual el mismo operador respondió: olvide las muestras, selle la bolsa y regrese a la estación. Con gusto, respondí cerrando la cremallera. No podía esperar para salir de allí, y el camino de regreso lo hice más rápido de lo que debería. Esa sensación opresiva de una mirada ajena que te pone la piel de gallina no me soltaba. Esto me hizo torpe, y en el camino de regreso me golpeé contra cosas más de una vez, como si de repente hubiera olvidado cómo manejar el traje espacial. No podía quitarme de la cabeza la idea de que, sin importar a dónde mirara, alguien o algo se las arreglaba para esconderse justo fuera de mi campo de visión. Por supuesto, eso era imposible, me repetía. ¿Qué podría sobrevivir en el espacio abierto? Pero eso solo empeoraba las cosas. Imaginar que algo se deslizaba por las sombras, golpeando el revestimiento, acechándome a cada paso. Cuando por fin llegué a la escotilla, la tensión dentro de mí alcanzó su punto máximo. Si algo iba a suceder, sería ahora mismo, cuando le daba la espalda al infinito. Nunca me había sentido tan vulnerable. Reynolds. Ese sonido me hizo saltar. Había estado tan concentrado en lo que sucedía a mi alrededor que olvidé por completo la sala llena de personas a miles de kilómetros de distancia que me vigilaban. ¿Qué pasa? Reynolds, nosotros estamos viendo algo extraño aquí. Me dijeron que le transmita que por ahora se abstenga de regresar. La entonación de la voz al otro lado hizo que se me cayera el alma a los pies. No solo sonaban confundidos, y créanme, cuando estás solo, colgando del borde de una estación espacial, la simple confusión ya sería suficiente. Pero no. Había algo más. Miedo. Hemos detectado una anomalía, agregaron. Nadie aquí abajo sabe cómo proceder. En este momento, estamos esperando instrucciones de la dirección superior. Este es un caso sin precedentes. ¿Qué está pasando? Todo empezó con las señales de algunos biomonitores, específicamente de los instrumentos de Ben. Esta última palabra me golpeó como un camión. ¿Qué? Sí. ¿Y las cámaras? Al principio, pensamos que se habían roto. Parecía que la bolsa de Ben estaba vacía. Y luego, Reynolds, notamos algo más. Chicos, ¿qué está pasando aquí? Me dicen que no puedo decir más. Solo espere. Me aferré con más fuerza al pasamanos. Mi corazón latía a 1000 por hora. Finalmente, la escotilla se abrió. Annie estaba a punto de ignorar todas las órdenes cuando el hombre del CCM prácticamente me gritó al oído. No entre, Reynolds. No entre a la estación. A juzgar por lo que vemos en las cámaras, no puede dejar que eso entre. Si hay algo aquí, tengo que llegar a un lugar seguro antes de que me alcance a mí. Toc, toc, toc. Me congelé. Mi mente trabajaba febrilmente. Lo escuché. Escuché un sonido en el vacío del espacio. Miré mis brazos y piernas. No podía ser, a menos que... Toc, toc, toc. Sin girar la cabeza,
Miré de reojo hacia el borde del visor del casco y vi como una sola uña amarilla golpeaba suavemente el cristal. El hombre del CTM habló en un susurro escalofriante. Está en su traje. El terror que me atravesó fue como una descarga eléctrica, fuego blanco corriendo por mis venas. Sin siquiera pensar, reaccioné como si acabara de descubrir una granada atada a mi espalda. Instinto puro. Ninguna razón. Grité y me di la vuelta bruscamente, intentando sacudirme a Ben de la espalda, pero solo logré dañar mi traje y encender la alarma. ¡Quítenlo!, gritaba a la nada. ¡Quítemelo de encima! Me sacudí desesperadamente y sentí que algo raspaba el exterior de mi voluminoso traje. Por fin, mis ojos se posaron en algo útil, los controles de los propulsores. Agarré las palancas e inmediatamente salí disparado hacia la cámara hiperbárica abierta, dándome la vuelta en el último segundo para golpear mi espalda con toda mi fuerza contra la gruesa puerta interior. Solo podía esperar que lo que se me había pegado quedara aplastado por el impacto. Pero cuando levanté la vista, Ben seguía afuera, mirándome fijamente con la boca llena de sangre congelada. Lentamente, con la aterradora confianza de un depredador, se preparó para entrar en la estación. «Reynolds, aléjese de la escotilla. Estamos iniciando el cierre de emergencia». Ben logró meter un brazo adentro antes de que la escotilla se cerrara de golpe y se lo cortara. Incluso, en el espacio, a través del mamparo que nos separaba, podría haber jurado que lo escuché gritar. Ignorar a Ben o los sonidos que hacía ya no era posible. Golpes aterradores golpeaban la estación y su origen cambiaba, al parecer, al azar. Esto estaba volviendo loca a la gente en la Tierra. En las últimas horas había escuchado mi buena cuota de explicaciones racionales. Me habían enviado una gran cantidad de expertos, todos los que uno pueda imaginar. Desde la muerte de mi colega, había luchado contra todo tipo de ideas delirantes, pero después de la caminata espacial, parecieron salir de mi cabeza y ahora aterrorizaban a otros igualmente escépticos. Por más que se esforzaran, nadie en el CCM podía encontrar una explicación para esto, pero ellos no tenían el diario. Después de lo que pasó durante la caminata espacial, para mí se convirtió en una prioridad averiguar qué diablos estaba pasando aquí. Los números que Ben había escrito no eran un galimatías. En parte lo supe desde el principio. Leerlos era como leer en otro idioma, en algo secreto y oculto, y aunque nunca descifré el código, incluso ahora, después de tanto tiempo, al menos comprendí de dónde lo sacó Ben. Luz. El truco era profundizar en la investigación de Ben, en particular, en su proyecto personal, el que había perseguido casi toda su vida. Da un pequeño cometa, una bola de hielo, lejos en el cinturón de Kepler, donde termina el sistema solar y comienza el gran vacío cósmico. Algo diminuto, insignificante, que giraba, se desplazaba y de vez en cuando atrapaba los rayos del sol, reflejando fotones directamente hacia nosotros. Una bola de nieve brillante tan tenue que era imposible notarla a menos que estuvieras en el momento adecuado, en el lugar adecuado, como lo hizo Ben cuando solo tenía 10 años y jugaba con el telescopio de aficionado de su padre en el patio trasero. Luz en la oscuridad, luz que se dirigía a varios instrumentos que Ben configuró para registrar cada pequeña emisión. Destello, oscuridad, destello, oscuridad, destello. Toc, 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 del sistema binario al hexadecimal. Y de ahí, Dios mío, algo más, algo que le hablaba. Mi algo desde allí afuera conversaba con él. No sé qué me asustaba más. El golpeteo del Ben, revivido en la estación, una amenaza inevitable demasiado cercana, o la idea de que algo en el vacío le había estado susurrando secretos desconocidos a un humano durante las últimas 2 décadas. Este pensamiento me invadía periódicamente como una marea y me consumía por completo si me detenía en él por más de un par de instantes. Nunca entendí de qué trataba la transmisión,
pero aún así me cautivó. Y no solo por el pequeño diario de Ben, que contenía cientos miles de entradas escritas a mano, sino también por la transmisión en vivo que configuró en su computadora y convirtió en sonido. Era como una melodía pegadiza con esteroides, como un ruido blanco ácido, un flujo de ideas alienígenas que si lo escuchabas por mucho tiempo, me enredaba los pensamientos y me hacía babear. En total, tuve acceso a esta transmisión no más de unos pocos días, y hacia el final sentí que estaba al borde del colapso. Pero Ben había estado expuesto a esto desde la infancia, durante años, escuchando, escribiendo y esperando, trabajando en algo que ninguno de nosotros podría siquiera esperar comprender. Solo me quedaba suponer que esta transmisión fue la causa de su muerte y, lo que es peor, de lo que le pasó después. ¿Fue esta siempre la razón por la que quería ir al espacio? ¿Fue el Ben que conocí solo una ficción? Ese sonido, la luz que venía de allá, había algo mal en todo eso. No era un arrullo suave o el canto de una sirena. Era algo oscuro y absorbente. ¿Por qué se rindió ante ello? ¿Por qué hizo todo lo que quería? ¿Qué parte de su vida fue vivida para satisfacer sus necesidades y deseos? Al escuchar durante días enteros el furioso alboroto de Ben en el casco de la estación, solo estaba seguro de una cosa. Sin importar que hablara con él, era hostil y no podía permitir que volviera conmigo. Reynolds, me informan que la evacuación será un poco atípica, bufé, terminando de ponerme el traje espacial, por decirlo suavemente. ¿Y qué le dijeron?, pregunté, poniéndome el casco y comenzando el ciclo para abrir la escotilla. Temen una infección, respondió el piloto. No sé qué significa eso, no especificaron si biológica o química. A mí me suena un poco extraño, pero tenemos que recogerlo directamente en el espacio abierto, ¿verdad? Sí, respondí. ¿Está listo para esto? Nos dijeron que podríamos acercarnos a unos 200 metros. Pero el resto de la distancia tendrá que cubrirla usando los propulsores del traje espacial. Será toda una atracción, un vuelo de una nave a otra sin cable de seguridad. Nadie había hecho eso antes. Soy perfectamente consciente de los riesgos, le dije. Simplemente mantenga los ojos bien abiertos. Esta vez fue su turno de bufar. ¿Abiertos para qué?, exclamó. ¿Lo entenderá cuando lo vea? Hice ese viaje de espaldas al transbordador, flotando en sentido contrario de forma lenta, pero segura. Mis ojos estaban clavados en la estación, buscando cualquier señal de Ben. A veces destellaba algo rojo, un movimiento apenas perceptible, algo escondido por los paneles y antenas de la estación, haciéndome saber que todavía estaba afuera, rondando en alguna parte. Mientras se mantuviera allí, sabía que estaría bien. Pero todo ese tiempo esperaba la trampa, esperando el momento en que la tensión finalmente desembocara en ese peligro mortal que yo sabía me aguardaba. Incluso me sorprendió cuando me acerqué al transbordador sin incidentes. El piloto me informó que quedaba poco y que era hora de dar la vuelta, lo cual hice, girando suavemente como un buzo saliendo a la superficie. Había estado de espaldas a la estación no más de unos segundos cuando el piloto soltó un murmullo. ¡Qué extraño! Su voz sonaba despreocupada, pero el objeto que me golpeó fue cualquier cosa menos pequeño. Ben, a quien no le importaba un vuelo seguro, se había impulsado desde la estación con todas sus fuerzas, sin ninguna posibilidad de frenar. Chocó contra mí a toda velocidad y me estrelló contra el marco de la esclusa de aire. Luego de lo cual, ambos salimos dando vueltas hacia el vacío, antes de que nadie pudiera siquiera registrar su ataque. Esta vez no me permitió aislarme de él con una puerta. Gateaba por mi traje espacial como un insecto enloquecido del que trataba de deshacerme desesperadamente mientras el inmenso vacío giraba a nuestro alrededor.
Las estrellas se convirtieron en líneas. El transbordador parpadeaba en el campo de visión de mi casco en direcciones casi aleatorias. Era nauseabundo y espeluznante, y le rogaba a Dios poder estabilizar el giro antes de que se saliera de control. Pero todo eso pasó a un segundo plano en comparación con el monstruo aferrado a mi traje. En un momento dado, se arrastró de modo que pude verlo bien por primera vez en días. Estaba cerca, demasiado personal, e incluso a través del cristal del casco pude distinguir detalles tan horriblemente nítidos que por un momento me quedé paralizado de terror. Solo por el rabillo del oído capté los gritos de pánico del piloto por la radio. «¡Jesucristo! ¿Qué es ese? Reynolds, tiene que estabilizarse. Un poco más y no podremos ayudar. Y haga lo que haga, tenga en cuenta que esa cosa no subirá a bordo del transbordador». Quería responder, pero estaba ocupado tratando de meter el brazo entre Ben y yo, quien ahora era un amasijo de cristales rojos irregulares de los más diversos tamaños. Algunos como cuchillos de cocina, otros como agujas de coser. La peor pesadilla para un traje espacial. Una perforación no llevaría a la descompresión instantánea que probablemente imaginan. Por el contrario, ahí tendría como mucho unos instantes antes de que el aire que envuelve el traje se disipara. Después de eso, mis pulmones colapsarían, mi sangre herviría y el agua de mis ojos, de mis oídos y otros tejidos blandos se convertiría en vapor e intentaría escapar, como la congelación en cámara rápida. Pero los pinchazos no eran mi única preocupación. Sabía que no debía dejar que las manos de Ben llegaran al casco. No sé si la criatura que lo animó tenía acceso a todos sus recuerdos, pero Ben sabía perfectamente cómo quitarse el casco por fuera, así que puse todas mis fuerzas en mantener sus asquerosos dedos lejos de mi cuello. Con una perforación todavía me quedaría tiempo de regresar al transbordador, pero sin el casco estaba condenado a una muerte muy dolorosa. Me defendía con todas mis fuerzas, dándome cuenta de que todo dependía de si podía empujarlo. Pero Ben era flexible y parecido a un insecto. Se escabullía constantemente cada vez que estaba listo para darle una buena patada. Sus dedos encontraban fácilmente apoyo en el traje espacial con todos sus salientes y detalles, mientras que yo, en esencia, manejaba guantes de horno que me privaban de toda maniobrabilidad. No tenía la menor esperanza de sacudírmelo de manera normal, pero tenía algo más de mi lado: la inercia. Todo este tiempo habíamos estado girando furiosamente y la fuerza centrífuga era casi lo único que intentaba separarnos. Hasta ahora había estado luchando contra ella. Pero, ¿para qué? En el último momento me di cuenta de que solo me quedaba una opción, así que accioné los propulsores a media potencia y decidí hacer que esa rotación, ya casi incontrolable, fuera mucho, mucho más fuerte. En una situación normal, la rotación incontrolable es uno de esos escenarios de pesadilla que teme cualquier astronauta. Los humanos tienen una forma asimétrica y si empiezas a girar sobre más de un eje, aplicar fuerza adicional probablemente solo empeore la situación. Estabilizarse requiere una inmensa experiencia e intuición, pero incluso entonces no hay garantías de que puedas detenerte. Lo más probable es que para cuando te des cuenta de qué hacer, las fuerzas centrífugas ya te hayan hecho perder el conocimiento, y de ahí la muerte está a un paso. Para mí, era la única oportunidad. Aceleré la rotación y continué acelerando, manteniendo presionado el botón hasta que las fuerzas en acción comenzaron a arrastrar a Ben cada vez más hacia la parte delantera del traje, hacia donde nos impulsaba la inercia. Yo en dos objetos en casi perfecta simetría, listos para salir volando en direcciones opuestas en cualquier momento. Ben aguantó más que yo. En algún momento, mis extremidades se debilitaron. Mi vista se oscureció
Mis brazos cayeron a los costados, ya incapaz de rechazar al monstruo. Pero para entonces, a Ben también le exigía todas sus fuerzas solo para sostenerse sobre mí. Ya no podía atacar ni hurgar en mi casco. Finalmente, incluso él tuvo que rendirse a medida que la rotación se hacía más rápida y las fuerzas que nos separaban se hacían más poderosas. Fue como todas las montañas rusas en las que había subido fusionadas en una y puestas al máximo. Lo último que recuerdo, antes de perder el conocimiento, fue el rostro monstruoso de Ben volando hacia el vacío. Volví en mí a bordo del transbordador. Y a mi alrededor se agolpaban varios hombres y mujeres. Jesucristo, qué hijo de puta con tanta suerte. Gemí y dirigí la mirada a quien lo dijo. Parecía ser el piloto. Fue agradable por fin ver el rostro del dueño de esa voz. No me siento muy afortunado, exhalé. Volaste girando directo hacia nosotros. Ya nos habíamos puesto los trajes espaciales y estábamos en camino. Llegamos a tiempo. Ese traje estaba acribillado a agujeros. Un poco más tarde, y no habríamos estado allí para atraparte y arrastrarte a un lugar seguro. Pero así, amigo, te vas a casa. El examen médico no reveló ningún problema grave. Creo que vas a estar bien. ¿Y dónde está Ben? La gente de alrededor intercambió miradas extrañas antes de que uno de ellos se diera cuenta. Benjamin Whately, el segundo astronauta. ¿Acaso fue él quien te atacó? Asentí. Bueno, se fue volando, respondieron. Si realmente era tu colega, nosotros, bueno, lo sentimos. Parece que hay muchas cosas que no sabemos. Lo contaré todo cuando me sienta mejor, tosí. Bueno, le haya pasado lo que le haya pasado. En las próximas horas entrará en la atmósfera de la Tierra, respondió el piloto. ¿Y entonces?, pregunté. El piloto pensó por un segundo. Un cuerpo humano, al entrar en la atmósfera, simplemente estallará en llamas.